caso sí, hemos venido por la gentileza que ha tenido República Dominicana al a ser invitado de honor al Ecuador en la Feria del Libro edición 2013. Yo escribí un libro hace unos 2 o 3 años, pero que por esas cosas de la vida es muy actual, porque ese libro narra varias de las crisis que ha tenido América Latina. En verdad se basa en el caso ecuatoriano, pero es el reflejo de todo lo que pasó en América Latina, desde la independencia, ¿no? Las economías primario exportadoras, después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, el desarrollismo con la industrialización sustitutiva de importaciones, la crisis de la deuda de los 80, de ahí la larga y triste noche neoliberal, de todos los avatares que tuvimos al inicio de este siglo, 1999, finales del siglo anterior, la nueva crisis en Ecuador, inicios de este siglo, la crisis argentina en otros países. Entonces creo que es muy, se basa en el caso ecuatoriano, pero es muy relevante para toda América Latina y para lo que está pasando en Europa en estos momentos, porque están cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos en el manejo de nuestras crisis. Las mismas cartas de intención, los mismos programas de ajuste, el mismo Fondo Monetario, dando plata por un lado, pero con tantos ajustes que nada queda en el país, sino que todo sale por el otro lado para pagar la deuda con los bancos privados. Es decir, solamente garantizar el pago de la deuda, no acortar las crisis, tratar de que salga con el menor costo la gente. Y se cometen los mismos errores, y tal vez no son errores, sino que se sabe lo que se está haciendo, pero se busca proteger determinados intereses. Entonces creo que el libro tiene más actualidad que nunca. Se titula Ecuador, de banana república a la no república, un título muy sugestivo, para decir que nuestros países nunca han sido o no fueron dechados de virtudes sociales y económicas, siempre ha habido injusticia, pobreza, etcétera. Pero lo que se hizo en los últimos años, en la década de los 90, inicio del siglo XXI, con el neoliberalismo, aunque sea antes éramos repúblicas bananeras, pero república. Con el neoliberalismo pasamos a ser mercados, nos destruyeron como república, dejamos de ser países, dejamos de ser naciones, nos dejaron en nada. Eso es un poco lo que quiere decir el título. Si algo verificado, algo que uno sabía, ¿no? Teóricamente, conceptualmente en la academia, pero lo he vivido, es que el mundo lo controla el capital. Y los países hegemónicos también son controlados por ese capital. Hago un análisis, lo que llamamos los economistas, un enfoque de economía política, que deberían ser todos los enfoques, porque uno de los grandes absurdos de la economía nació como economía política. Y luego por dárnosla a científicos positivistas, se olvidaron lo político, y todo es matemáticas, técnicas, y destrozaron a la economía. John Kenneth Galbraith, un famoso economista, ya murió, decía en su paper, un artículo que tenía el poder y el economista útil, el mensaje de ese artículo era: economista que no toma en cuenta relaciones de poder es un perfecto inútil. La sociedad que estudiamos no es una sociedad, un vacío de fuerzas, hay poderes, y lo que se disfraza algunas veces como ciencia es pura y simple ideología en función del poder dominante. Entonces necesitamos retomar ese análisis político. Hay crisis, el sistema fracasa, pero ¿quiénes son los que mandan? Los que se benefician con el sistema. Y en vez de buscar algo nuevo y mejor, inciten el mismo sistema porque eso les beneficia a ellos. Entonces hay que hacer ese análisis. El gran desafío para mí de la humanidad del siglo XXI es cambiar esa relación de fuerza. Un planeta dominado por el capital, supremacía del capital sobre seres humanos, a un mundo donde verdaderamente la centralidad esté en la persona, en los ciudadanos, en esos seres humanos. Y sinceramente creo que desde el sur todavía no es muy difícil cambiar esa relación de fuerza. Eso lo tendrán que cambiar los propios ciudadanos del norte, y probablemente estas crisis ayuden a que despierten esa conciencia, se den cuenta que ellos también son oprimidos y se liberen de esa opresión del capital. La asignación de recursos sociales demuestra relación de fuerza en una sociedad. ¿Quién manda en una sociedad? Lo que está pasando en Europa demuestra quién está mandando. Todo en función del capital, manda el capital, no mandan los ciudadanos, no mandan los españoles, los griegos, los chipriotas, los europeos, manda el capital. Y una forma de ver quién tiene el poder en una sociedad es dónde van los recursos. Cuando en Ecuador el 30% del presupuesto se iba a pagar deuda, y mucho menos para educación y salud, claramente se demostraba que el que mandaba en el país era el poder financiero, el gran capital.
Ahora vaya a ver la distribución de los recursos. Con una renegociación muy exitosa de la deuda externa, ahora es solo 5 o 6% del presupuesto que va a servicio de deuda y se destina 3 o 4 veces más para la inversión social. Se ha multiplicado por 5 la inversión en educación, en salud, etcétera. Entonces se están mandando ingentes recursos, lo cual a su vez significan importantes cambios en educación, en derechos como el derecho de la salud, pero sobre todo, ¿no?, ya se ve en asignación de recursos sociales, y básicamente, ¿no?, que es lo que mejor traduce esa asignación de recursos sociales, el presupuesto del Estado, en la distribución de ese presupuesto, que el poder lo tiene el pueblo ecuatoriano. Ya no los banqueros, ya no los acreedores, ya no la burocracia internacional, ya no países extranjeros. Por mandato constitucional hemos invertido el 6% del PIB en educación. Y lo están cumpliendo. ¿Cómo sube? No, nos estamos acercando. Había un periodo de transición, debemos estar en un 4.5%, debimos haber encontrado un 3%, pero un PIB mucho más pequeño. En realidad, la inversión, el gasto social en total se ha multiplicado unas 5 veces, e inversión debió haberse multiplicado unas 3 veces. El problema de los países pobres es doble, sobre todo en América Latina. Normalmente se es pobre por baja productividad. Bueno, hay muchas agravantes, ¿no?, explotación, etcétera, pero en la esencia está baja productividad. Pero eso se agrava también con mala distribución, porque incluso con los niveles de productividad que tiene actualmente América Latina, con una mejor distribución del ingreso se acabaría la pobreza. El caso ecuatoriano, nosotros tenemos $6.000 de ingreso per cápita. Eso significa mensualmente $500 por persona. La familia tipo ecuatoriana tiene unas 5 personas, $2.500 por persona, una distribución absolutamente igualitaria del ingreso que no es posible ni deseable, es solo para graficar. Bueno, el umbral de pobreza se encuentra en alrededor de $500. O sea, con una distribución paritaria del ingreso, con el nivel de producción actual, cada familia ecuatoriana tendría 5 veces más para superar la pobreza, y no habría pobreza. Entonces el problema de América Latina también es un problema, no le diría también, sobre todo es un problema de distribución. Con nuestro nivel de producción actual, de ingreso actual, con nuestra productividad actual, una mejor distribución del ingreso podría eliminar la pobreza. Eso es lo que hemos hecho en Ecuador. Ha habido incremento de productividad, ha habido crecimiento económico, crecemos más que el promedio de América Latina, somos los 5 países que más crecen, pero también ha habido redistribución. ¿Y cómo? Aquí nadie inventó el agua tibia. Que no es que tenemos que contratar un Nobel de Economía para que nos diga cómo redistribuir el ingreso. Todo el mundo sabe cómo hacerlo, pero es un problema político, de relación de poderes, que los que más tienen paguen más. Es decir, un sistema tributario progresivo, que con ese ingreso se financia igualdad de oportunidades, educación, salud, universidad, gratuitas, derechos, no mercancías, no solo el que tiene para pagarse, que pueda acceder a una buena educación, como era antes, en la época neoliberal, donde todo se lo redujo a categoría de mercancía, incluso los más elementales derechos. Tercero, controlar poderes de mercado, sobre todo en el sector laboral, eliminar la explotación laboral. Cuando llegamos había tercerización, empresas que no tenían ningún empleado, porque los empleados pertenecían a una tercera empresa y de esa forma eludían obligaciones laborales, de que se paguen buenos salarios, afiliación a la seguridad social, todo eso ya se está obligando en el sistema laboral, pero en general en los demás mercados, ¿no?, que no haya poder monopólico, etc. Y cuarto, adecuada distribución del patrimonio, del acervo social. Hay bienes públicos, que en lugar de ir donde los más, o de propiedad pública, bienes públicos es otro concepto de economía, de propiedad pública, pero en lugar de ir a los más pobres van a los más ricos. Le puedo dar muchos ejemplos. El propio petróleo. El petróleo es patrimonio de los ecuatorianos. Nadie en toda la historia de la humanidad ha producido una gota de petróleo. Es un recurso no renovable. Pero las petroleras se nos llevan de cada 100 barriles 80. Hoy, con la renegociación de los contratos petroleros, y esto es muy importante para República Dominicana por el problema del oro, etcétera, es al revés. Se quedan 80, del oro, se quedan 80 barriles para el pueblo ecuatoriano y 20 para una justa compensación a la petrolera. Pero otro ejemplo, las playas y bahías son propiedad del Estado. Ahí se hacen las camaroneras, que es uno de los principales rubros de producción y exportación del país. En vez de dar esas concesiones a las pobres, a las comunidades, se las dan a los ricos. Y habían casos como la isla Puná, 5.000 habitantes, llena de camaroneras, que
si hubiéramos dividido el producto de las camaroneras para el número de habitantes, tendrían el doble del ingreso per cápita del país, y en verdad está eso rodeado de miseria, porque ni siquiera contrataban a la gente de la isla. ¿Sí me explico? En vez de darle ese patrimonio a los pobres, se lo dan a los ricos. Entonces, aquí no hay que descubrir el agua tibia, hay que tener decisión política para aplicar las cosas que todos conocemos para una redistribución del ingreso y con eso superar la pobreza. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.